Capítulo 341. La coerción y la manipulación eran tácticas en las que tanto el Orochimaru original como el Orochimaru actual sobresalían. Sin embargo, en la obra original, la fuerza de Orochimaru era limitada y, en el mejor de los casos, podía amenazar a las aldeas más pequeñas. Ahora, con su nuevo poder, Orochimaru podría incluso amenazar a las grandes aldeas shinobi. Mei se puso furiosa al oír sus palabras. Ella era lo suficientemente inteligente para reconocer la gran disparidad de fuerza entre ella y Orochimaru. Si Orochimaru actuara, no habría ningún escenario en el que pudiera derrotarlo. El único resultado sería su muerte sin sentido y un Orochimaru enfurecido desatando la devastación en Kirigakure. No tenía dudas de que Orochimaru cumpliría sus amenazas. La situación actual de Kirigakure era precaria. La mayoría de sus fuerzas estaban estacionadas en el frente, y los ninjas que quedaban en la aldea apenas podían defenderse de un ataque. Además, Orochimaru tenía su propio ejército de shinobi reanimados. Entre los informes que Mei había recibido de los 7 espadachines ninja, había al menos 3 combatientes de nivel Kage bajo el mando de Orochimaru. Si tales individuos fueran liberados en la aldea, los clanes ninja de Kirigakure, maldita sea. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? La voz de Mei temblaba de desesperación. Esta era la presión asfixiante que ejercía el poder absoluto. Y Orochimaru la conocía lo suficiente como para aprovechar sus debilidades. Sabía que, a pesar de los defectos de Kirigakure, ella se preocupaba profundamente por la aldea y jamás podría abandonarla. Te lo dije, esto es por la paz, dijo Orochimaru con tono tranquilo mientras caminaba adelante, con Kabuto siguiéndolo de cerca. Al principio no lo tenía planeado, pero después de conocerte, decidí lo contrario. Él la miró. En otras palabras, ahora eres la única que puede salvar Kirigakure. Mei lo seguía de cerca, con la mente acelerada. Con tan solo 18 o 19 años, no tenía ningún interés inicial en convertirse en Mizukage. Al igual que Tsunade antes que ella, no tenía muchas ganas de asumir semejante responsabilidad. Pero si convertirse en Mizukage significaba salvar la aldea, ¿tú, qué quieres que haga exactamente? Preguntó con cautela. Te lo diré sin rodeos. No haré nada que pueda dañar a mi aldea. Tranquilo, respondió Orochimaru con naturalidad. No tengo ningún interés en hacerle daño a tu aldea. Con Mei liderando el camino a regañadientes, Orochimaru y Kabuto se acercaron a las afueras de la aldea de Kirigakure. Envuelta en una espesa niebla durante todo el año, Kirigakure estaba aislada del mundo exterior. Después de tomar el control del cuarto Mizukage, el cruel régimen de Obito sumió a la aldea en el caos, lanzando guerras innecesarias y persiguiendo a aquellos con Keke y Genkai. El hecho de que Mei hubiera sobrevivido y prosperado en esas condiciones era una prueba de su fuerza y capacidad. El ambiente aquí no es precisamente ideal, murmuró Orochimaru mientras caminaban. La niebla perpetua dejaba la aldea húmeda y mojada. Para alguien como Mei, maestra de la liberación de agua, esto no era un problema. Pero la mayoría de la gente necesitaba ropa especial para soportar la humedad. En cuanto al entorno, naturalmente no es tan agradable como Konoha, comentó Terumi Mei, mirándolo fijamente. Orochimaru, espero que cumplas tu promesa. Veremos cómo te desempeñas, respondió Orochimaru con una sonrisa maliciosa, entregándole un kunai marcado con su sello del dios del trueno volador. Tú, Mei dudó, mirándolo fijamente antes de tomar el kunai y dirigirse hacia la aldea. Para ella, todo lo que Orochimaru la obligaba a hacer se sentía como una traición a su hogar. El pensamiento le revolvió el estómago. ¿Pero qué opción tenía? Si Orochimaru decidiera atacar, Kirigakure quedaría indefenso. El cuarto Mizukage, Yagura, distaba mucho de ser confiable, e incluso en su mejor momento, no tendría ninguna oportunidad contra el ejército de shinobi reanimados de nivel Kage de Orochimaru. Siguiendo las instrucciones de Orochimaru, Mei regresó a su residencia. Momentos después, Orochimaru y Kabuto aparecieron en su habitación, usando la técnica del dios del trueno volador. Sus aposentos privados eran sencillos y limpios, con una fragancia tenue y agradable flotando en el aire. Ahora, dijo Orochimaru, inspeccionando brevemente la habitación antes de volverse hacia ella, dime dónde está tu Mizukage. El cuarto Mizukage, Yagura, parecía mucho más joven que su edad real. Con cabello verde, llamativos ojos morados y una notable cicatriz bajo el ojo izquierdo, Yagura se comportaba con un aire de serena autoridad. Blandía un bastón con forma de gancho adornado con una flor verde, un arma exclusivamente suya. A pesar de su apariencia juvenil, el conocimiento de Yagura sobre ninjutsu especializado y su habilidad para gobernar Kirigakure demostraron que no era un simple niño.
Orochimaru lo observó desde el techo de un edificio alto, mirando cómo Yagura se movía por las calles cubiertas de niebla de abajo. Entrecerrando los ojos, Orochimaru sonrió levemente. Tal como lo pensé, ¿qué pasa? ¿Vas a? Ustedes dos quédense aquí, interrumpió Orochimaru, interrumpiendo a Mei. Antes de que ella pudiera interrogarlo más, Orochimaru saltó desde el tejado, eludiendo las defensas de la aldea con la técnica del dios del trueno volador. En lugar de acercarse directamente a Yagura, reapareció dentro de una cabaña poco iluminada cerca de la oficina del Mizukage. La habitación estaba oscura y en la esquina estaba sentado Obito, su máscara con forma de remolino estaba parcialmente oscurecida por las sombras. Orochimaru, ¿qué haces aquí? Preguntó Obito con voz tranquila pero con un deje de sorpresa. Lo que le sorprendió no fue la presencia de Orochimaru en Kirigakure, sino el hecho de que Orochimaru lo había buscado inmediatamente después de su llegada. Tengo algo que discutir contigo, dijo Orochimaru directamente. ¿No podrías habérselo transmitido a través de Zetsu? Preguntó Obito. Orochimaru sonrió levemente. No, esto no es algo que Zetsu pueda saber. Al oír esto, Obito se enderezó ligeramente. Su expresión, aunque oculta tras la máscara, se tornó seria. Orochimaru acercándose a él en secreto, sin que Zetsu lo supiera. Esto era claramente algo significativo. ¿Qué pasa? Preguntó Obito con cautela. Estás al tanto de mi relación con Tsunade, ¿verdad? Comenzó Orochimaru. Por supuesto, respondió Obito sin dudarlo. De no ser por los vínculos de Orochimaru con el liderazgo de Konoha, Obito podría haber atacado la aldea mucho antes. Los ojos dorados de Orochimaru brillaron. Hablé con Tsunade y descubrí las razones de tu condición. ¿Y qué? Preguntó Obito con frialdad, entrecerrando los ojos. No le sorprendió que Orochimaru supiera de él. Con Tsunade como Hokage y acceso a la inteligencia de Konoha, le habría sido fácil a Orochimaru reconstruir el misterio. Quiero que trabajes para mí, dijo Orochimaru sin rodeos, y a cambio, devolveré la vida a Rin. Obito se quedó paralizado, con el cuerpo rígido. ¿Devolverle la vida a Rin? ¿Estás bromeando? ¿Por qué bromearía con algo así? Replicó Orochimaru. ¿Acaso mi resurrección de Nawaki no fue prueba suficiente de mis capacidades? No creas que no sé cómo funciona tu técnica de resurrección, replicó Obito. Requiere células humanas vivas. No se puede resucitar a alguien sin un clon que actúe como vehículo. Orochimaru rió entre dientes. Has investigado, pero sigues subestimándome. Su voz bajó ligeramente, adquiriendo un tono más siniestro. Dime, Obito, ¿y si te dijera que puedo crear un Rin de la nada? Capítulo 342. El Sharingan es la máxima representación del poder espiritual. El Mangekyou Sharingan lleva esto un paso más allá, superando al Sharingan ordinario con sus habilidades mejoradas. Entonces, después de despertar el Mangekyou Sharingan, la mente de Obito se volvió significativamente más aguda que antes. Orochimaru no necesitaba andarse con rodeos cuando le hablaba ahora. Obito y Zetsu habían presenciado personalmente la resurrección de Nawaki por parte de Orochimaru, por lo que era natural que lo hubieran investigado en secreto después. Sin embargo, Orochimaru protegía meticulosamente los datos de su investigación. Por mucho que investigaran, solo podían descubrir información superficial. Por lo tanto, Obito y Zetsu solo podían especular sobre el alcance de las capacidades de resurrección de Orochimaru. Era cierto que sus clones necesitaban células humanas vivas para crecer. También era cierto que Edo Tensei necesitaba un clon idéntico pero sin alma para revivir a los muertos. Nunca hubo una regla que estableciera que el recipiente tenía que ser idéntico en tamaño al cuerpo original. No solo eso, el género, el físico e incluso la constitución general no importaban. Dado que Edo Tensei fue realizado por un tercero, sus requisitos para los recipientes eran más estrictos que la técnica de reencarnación personal de Orochimaru. Pero eso no significaba que fuera necesario un clon. Y lo más importante, cuando Orochimaru sugirió crear un Rin completamente nuevo desde cero, la primera reacción de Obito fue de incredulidad. ¿Crear a alguien de la nada? Ni siquiera el legendario sabio de los 6 caminos pudo alcanzar ese nivel de liberación yin-yang, se burló Obito. El Rinnegan era la legendaria técnica ocular del sabio de los 6 caminos. Obito sabía que Orochimaru tenía un profundo conocimiento del Rinnegan, por lo que no se contuvo en su respuesta. La liberación yin-yang era el poder que podía dar vida a los objetos, permitiendo la creación y la restauración. Pero entre todos los usuarios conocidos, los practicantes más fuertes no eran Kaguya Tsutsuki o incluso Madara de los 6 caminos.
Los verdaderos maestros fueron Agoromo Tsutsuki, Amura Tsutsuki y Naruto Uzumaki después de recibir chakra de las 9 bestias de cola. Su liberación Yin-Yang no se limitó a la simple curación. Podría restaurar la vitalidad de aquellos cercanos a la muerte, como se vio cuando Naruto salvó a Migui después de abrir la 8ª puerta. Incluso podría recrear órganos humanos perdidos, como cuando Naruto restauró el ojo perdido de Kakashi. Sin embargo, incluso el sabio de los 6 caminos solo podía remodelar formas preexistentes. ¿Crear un ser humano completamente formado de la nada? Eso estaba más allá incluso de sus capacidades. De lo contrario, no se habría permitido morir de viejo. Orochimaru permaneció imperturbable ante el escepticismo de Obito. Tienes razón, admitió encogiéndose de hombros con indiferencia. La liberación Yin-Yang por sí sola no basta para crear un cuerpo humano. Pero ya deberías saber que nunca he confiado en el ninjutsu. La expresión de Obito se oscureció. ¿Qué estás insinuando? Confío en la ciencia, dijo Orochimaru suavemente. Con mi nivel actual de investigación, crear un cuerpo idéntico al de Rin es solo cuestión de tiempo. Si alguna vez has puesto un pie en mi laboratorio, no dudarías de mí. Obito se quedó en silencio. ¿Dices que realmente puedes traer a Rin de vuelta? Su voz se volvió más tranquila. Una parte de él siempre había considerado la posibilidad de pedirle a Orochimaru que ayudara a resucitar a Rin. Pero su odio, su convicción de la crueldad del mundo, había enterrado ese pensamiento profundamente dentro de él. Además, no había ninguna garantía de que Orochimaru aceptara ayudar. Pero ahora, Orochimaru lo había buscado primero. Orochimaru sonrió. No tengo motivos para mentirte. Y si me prometes tu lealtad, incluso compartiré ciertos secretos que nunca antes conocías. Obito apretó los puños. Orochimaru continuó. Piénsalo. Estaré en Kirigakure durante los próximos días. Cuando hayas tomado tu decisión, ven a buscarme. Sin esperar una respuesta, Orochimaru desapareció de la habitación poco iluminada. Al reaparecer a través del dios del trueno volador, Orochimaru aterrizó nuevamente en la azotea donde Mei y Kabuto estaban esperando. No dijo nada sobre su encuentro con Obito. En lugar de eso, le ordenó a Mei que les buscara una habitación de invitados oculta y luego se instaló con Kabuto. Kirigakure estaba escasamente poblada de shinobi en ese momento, y gracias a la precisión del dios del trueno volador, nadie podía detectar sus movimientos. ¿Podría Orochimaru realmente influir en el oscurecido Obito? Al principio parecía increíble, pero no era imposible. No importaba cuán temible o poderoso se hubiera vuelto Obito, para Orochimaru, él seguía siendo solo un niño. Un niño que tenía una debilidad. Y Orochimaru tenía la ventaja perfecta. Para Uchiha Obito, devolverle la vida a Rin fue mucho más atractivo que crear un mundo ilusorio en el Tsukuyomi infinito. Por eso a Orochimaru no le preocupaba que Obito se negara. Efectivamente, un día después, Obito lo buscó en Kirigakure. Pero tenía una condición. Hasta que Rin resucitara con éxito, solo mantendría una relación de cooperación con Orochimaru. Solo después de que ella revivió, él se sometió completamente como subordinado. Orochimaru, por supuesto, no tenía motivos para negarse. Una vez alcanzado el acuerdo mutuo, los siguientes pasos se desarrollaron rápidamente. Bajo su manipulación conjunta, el cuarto Mizukage, Yagura, emitió una orden para detener la guerra. Una vez que todos los shinobi restantes de Kirigakure regresaron, Yagura le pasó públicamente el título de Mizukage a Mei. La decisión sorprendió a todos. Incluso la propia Mei quedó completamente sorprendida. Ella no tenía ni 20 años aún, ¿cómo podría ser Mizukage? Después de todo, incluso en la línea de tiempo original, cuando Minato se convirtió en Hokage a los 20 años, muchos, incluido Danzo, argumentaron que era demasiado joven e inexperto para el puesto. Y Minato tenía un historial mucho más sólido de logros militares. Pero Mei. Ella era incluso más joven que Minato en el momento de su nombramiento. Ella era una mujer, una rareza entre los Kage. Y lo peor de todo es que ni siquiera había hecho aún contribuciones militares significativas. Entonces, ¿qué la calificó para ser Mizukage? Esa pregunta ardía en la mente de Mei. Irrumpiendo en la habitación de invitados de Orochimaru, empujó la puerta para abrirla sin dudarlo. Orochimaru, ¿esto fue obra tuya, no? Preguntó. Ella todavía vestía su característico atuendo azul y su expresión estaba llena de incredulidad. El repentino cambio de actitud de 180 grados de Yagura, junto con su decisión inmediata de nombrarla su sucesora, fue simplemente demasiado sospechoso. Si Orochimaru no estuviera involucrado, ella nunca lo creería.
Al otro lado de la habitación, Orochimaru estaba sentado tranquilamente a la mesa, bebiendo té. Al oír su acusación, se rió levemente. Si no quieres que otros descubran mi presencia, reflexionó, deberías bajar la voz, y cerrar la puerta. Mei se puso rígida. Después de una breve vacilación, obedeció y cerró la puerta detrás de ella antes de entrar. Maldita sea, murmuró en voz baja. ¿Qué carajo pasó? ¿Por qué Yagura de repente me entregó su puesto? Antes no era así. Orochimaru dejó su té y le dedicó una sonrisa perezosa. No es nada complicado, dijo suavemente. La raíz del caos de tu aldea fue tu Mizukage. Entonces, ladeó ligeramente la cabeza. Simplemente usé el Mangekyou Sharingan para controlarlo y le hice entregar el puesto. Eso es todo. Los ojos de Mei se abrieron con incredulidad. ¿Genjutsu? ¿Me estás diciendo que usaste Genjutsu en Yagura? Tarareó Orochimaru, tomando otro sorbo de té. Eso es, imposible. Protestó Mei. Yagura, ¿cómo pudo caer bajo un Genjutsu? Capítulo 343. Yagura es el Jinchuriki de tres colas perfecto. ¿Cómo es posible que esté atrapado en un Genjutsu? Este fue el pensamiento que cruzó por la mente de Terumi Mei. De hecho, en circunstancias normales, era imposible que un Jinchuriki perfecto fuera sometido a Genjutsu. El principio fundamental del Genjutsu era interrumpir el flujo de chakra del objetivo, pero un Jinchuriki tenía una bestia con cola en su interior. Si la bestia de cola tenía una buena relación con su anfitrión, podía regular inmediatamente su flujo de chakra, volviendo el Genjutsu completamente ineficaz. Al igual que cuando Killer Bee contrarrestó fácilmente las ilusiones Sharingan de Sasuke en la línea de tiempo original. Según esta lógica, Yagura debería haber sido inmune al Genjutsu. Y precisamente por eso pudo permanecer controlado durante tanto tiempo sin que nadie sospechara nada. Porque nadie siquiera consideró la posibilidad de que un Jinchuriki perfecto como Yagura pudiera ser sometido a Genjutsu en primer lugar. Orochimaru sonrió con complicidad. En circunstancias normales, eso sería cierto, admitió. Pero ¿qué pasa si la bestia de cola también es sometida a Genjutsu? No dio más detalles. Pero la implicación era clara. Siempre que tanto el Jinchuriki como la bestia con cola fueran sometidos simultáneamente, ambos podrían ser sometidos bajo Genjutsu. Así fue exactamente como Obito había controlado a Yagura. Sin embargo, la capacidad de Obito para eludir los ataques era una técnica defensiva. Le dio una ventaja en la evasión pero no en el combate directo. Entonces, cuando se trató de someter a un Jinchuriki de nivel Kage como Yagura, Obito necesitó la ayuda de Nagato. Por supuesto, Orochimaru no tenía intención de revelar esa parte de la historia. Mei frunció el ceño. ¿Estás diciendo que controlaste tanto a Yagura como al Tres Colas? Sonaba ridículo, pero no podía ignorar la lógica. Suprimir una bestia con cola era posible con ciertas técnicas de sellado. ¿Pero controlar uno? Eso solo podría lograrse a través de la liberación madera o el Sharingan. Y Orochimaru tenía ambos. Combinado con su inmensa destreza en el combate, no era imposible. Además, si Orochimaru supiera siquiera sobre el estado Jinchuriki de Yagura, ¿no demostraba eso que ya había luchado y lo había sometido? Bien, exhaló. Ella no quería creerlo, pero tampoco podía negar la posibilidad. Orochimaru sonrió. Bueno, entonces, si no hay nada más, se estiró perezosamente, probablemente deberías volver a ocuparte de tus tareas. Gestionar una aldea entera no será fácil. Mei suspiró exasperada. Se levantó para irse, pero dudó en la puerta. Orochimaru, ¿puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Por qué ayudaste a Kirigakure? Ella se giró levemente y sus ojos esmeralda se fijaron en él. ¿Realmente fue solo por la paz? Y. Aunque ahora sea Mizukage, tengo que admitir que no merezco el título. No tengo la experiencia. No tengo los logros militares. Hay muchos candidatos más fuertes en Kirigakure, ¿por qué yo? Su voz se suavizó ligeramente. Realmente quiero saber. Orochimaru quedó momentáneamente atónito por su sinceridad. Luego, tras una breve pausa, las comisuras de su boca se curvaron juguetonamente. Bueno, supongo que podría decírtelo, murmuró. ¿Pero qué pasaría si te dijera? ¿Es solo pura curiosidad? Mei parpadeó. Hubo un momento de silencio. Entonces, para genuina sorpresa de Orochimaru, Mei sonrió. Por supuesto que te creo. Ella se giró completamente y dio un paso adelante. Y se inclinó profundamente.
Sean cuales sean tus razones, en nombre de Kirigakure, te agradezco sinceramente lo que has hecho por nuestra aldea. Sus palabras realmente tomaron a Orochimaru por sorpresa. ¿Era esta, la mentalidad de un verdadero Kage? Por el bien del pueblo, Hiruzen había dejado de lado el vínculo maestro-discípulo y lo traicionó. Por el bien del pueblo, el tercer Raikage había sacrificado su propia dignidad, incluso arrodillándose ante Orochimaru para rogar por la vida de su hijo. Y ahora, porque él había salvado a Kirigakure, Mei había dejado de lado sus prejuicios y se había inclinado ante él, un hombre marcado como traidor. Orochimaru rió suavemente. Supongo que nunca estuve destinado a ser un Kage. Él negó con la cabeza. Pero mientras observaba a Mei, su postura segura pero elegante. Tenía que admitirlo, ella era bastante llamativa. No hay necesidad de ser tan formal, dijo finalmente. No olvides nuestro acuerdo. Mei dudó y luego asintió. No lo haré. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación. Tan pronto como ella se fue, una distorsión se extendió por el aire. Una figura enmascarada emergió de las sombras. ¿Cuál es el siguiente paso? La voz de Obito era baja. ¿Tomamos a Yagura y nos vamos? Orochimaru tomó un sorbo de té, sin inmutarse. Casi, reflexionó. Pero primero, hay alguien más que me gustaría conocer. Un día después, jungla en las afueras de Kirigakure, una figura alta e imponente se movía con paso firme por la jungla brumosa. Atada a su cintura había una espada enorme, tan grande que no podía llevarla en su espalda. Su piel era de un azul ceniciento y sus dientes eran afilados y dentados como los de un tiburón. Su cabello azul oscuro se balanceaba ligeramente mientras caminaba. Su expresión permaneció ilegible. Entonces, de repente, una silueta negra apareció ante él, empuñando un bastón de coral. ¿Quién está ahí? Los agudos ojos del hombre brillaron. Instintivamente bajó su postura y sus dedos se apretaron alrededor de la empuñadura de su espada. Pero a medida que veía la figura con más claridad, él se relajó. «Oh, ¿eres tú?», exhaló. Sus labios se curvaron en una sonrisa dentada. «Mizukage-sama, no, fue mi error, el ex Mizukage». Detrás de la figura brumosa, una voz ronca habló. «¿Oshigaki Kisame?». Kisame se tensó. Él inmediatamente se hizo a un lado, creando cierta distancia. Su agarre en la espada se apretó una vez más. «¿Me pillaste por sorpresa?». Su sonrisa se hizo más amplia y sus dientes afilados brillaron en la niebla. «Ja. Debe ser todo un genio». Otra voz se unió. Una figura enmascarada dio un paso adelante. «Y yo que pensaba que serías más inteligente que esto». La voz de Obito era tranquila pero autoritaria. «Vamos a presentarnos, ¿vale?». Hizo un ligero gesto. «Soy Uchiha Madara». Luego señaló detrás de Kisame. «Y el hombre que está detrás de ti, es Orochimaru del legendario Sannin». Las pupilas de Kisame se encogieron. «¿Uchiha Madara? ¿Orochimaru?». Capítulo 344. Obito originalmente tenía el pelo corto, pero en este momento, utilizó la técnica de transformación para alterar su peinado. Su cabello, que una vez fue corto, ahora estaba peinado como la melena salvaje y suelta de Uchiha Madara, la infame alfombra de matanza. De pie detrás del cuarto Mizukage, permaneció parcialmente oculto, lo que dificultó que Kisame pudiera verlo claramente. «¿Uchiha Madara? Tienes que estar bromeando». Kisame miró a Orochimaru de reojo y sonrió. Ese hombre debería haber muerto hace mucho. ¿Y Orochimaru? Se rió entre dientes. Ese es un nombre que he escuchado demasiadas veces a lo largo de los años. Nunca pensé que te vería aquí en Kirigakure. ¡Qué honor! Te hemos estado observando durante bastante tiempo, Kisame Oshigaki. La voz de Obito era tranquila pero penetrante. Debe ser agotador llevar a cabo todas esas misiones sucias para tu aldea y tu país, ¿verdad? La sonrisa de Kisame no se desvaneció, pero su agarre sobre Sameada permaneció firme. ¿Agotador? Quizás. Pero no entiendo qué tiene que ver contigo. Su mirada se agudizó. Y lo que realmente no logro comprender, es cómo el cuarto Mizukage, alguien a quien siempre creí un verdadero líder, terminó siendo tu marioneta. Se burló. Increíble. ¿Esos ojos brillantes tuyos, de verdad tienen el poder de controlar al Mizukage? ¿De verdad dices ser Uchiha Madara? No importa si es Uchiha Madara o no. La voz ronca de Orochimaru se filtraba entre la niebla, tranquila pero insidiosa. Lo que importa es que a partir de ahora, te convertirás en uno de nosotros. Kisame ladeó la cabeza. ¿Ah? Su sonrisa se ensanchó. ¿Es una orden? ¿O una amenaza?
Orochimaru simplemente extendió las manos en un encogimiento de hombros exagerado. ¿De verdad importa? ¿Me estás pidiendo que traicione a mi pueblo? Para nada. Los labios de Orochimaru se curvaron en una leve sonrisa. Pero quizás, debería mostrarte algo primero. Quizás te ayude a decidirte. Mientras hablaba, Orochimaru sacó un dispositivo de aspecto peculiar. Un proyector 3D portátil. Con la niebla en el aire actuando como una pantalla natural, la imagen proyectada se volvió aún más clara y más vívida. ¿Qué es esto? Incluso Obito quedó sorprendido. Sabía que Orochimaru tenía acceso a equipo de alta tecnología, pero esto era algo que nunca había visto. Kisame se burló. Ja. Parece un juguete elegante. Este no es un juguete cualquiera. La sonrisa de Orochimaru se profundizó. Míralo con atención. Kisame entrecerró los ojos y finalmente miró más de cerca. Y entonces lo reconoció. La escena que se desarrollaba ante él le resultaba demasiado familiar. No era otra cosa que una grabación de Orochimaru ayudando a Mei en su intento por conseguir el puesto de Mizukage, y, más importante, evidencia de que Fubuki vendía en secreto información clasificada de Kirigakure a naciones extranjeras. La voz de Orochimaru se mantuvo extrañamente tranquila. Tu superior, el Fubuki, es un hombre bastante ambicioso. Desde que el tercer Mizukage dimitió, anhelaba el puesto de Mizukage. Pero, por diversas razones, nunca pudo conseguirlo. Y así, siguiendo la filosofía de si no puedo tenerlo, lo destruiré, comenzó a vender los secretos de Kirigakure a naciones rivales a cambio de ganancias personales. La expresión de Kisame cambió ligeramente. Sus labios se curvaron hacia abajo y sus dedos se apretaron alrededor del mango de semeada. Incluso para alguien como él, alguien acostumbrado al derramamiento de sangre y a la traición, esta revelación fue inquietante. Kisame se había pasado la vida realizando misiones encubiertas, eliminando a sus propios camaradas en nombre del deber. Ya había cuestionado su propósito innumerables veces. Pero esto, al ver a su superior, el mismo hombre al que había seguido, traicionar su aldea tan descaradamente, se sintió vacío. Orochimaru arqueó una ceja ante la reacción de Kisame. ¿Ah? ¿Te sorprende? Entonces, déjame mostrarte algo aún más inesperado. La proyección cambió. Una mujer apareció en la pantalla. Estaba vestida con un elegante vestido azul, su presencia era impactante pero serena. Y en ese momento, su voz se escuchó a través de la niebla. Una voz llena de genuina gratitud, agradeciendo a Orochimaru. Los ojos de Kisame se abrieron ligeramente. El quinto Mizukage, Terumi Mei. Orochimaru continuó, con un tono inmutable. Supongo que ya lo habrás descubierto. Participamos en la reforma de tu aldea. Entonces, si te unes a nosotros, no significa traicionar a Kirigakure. Un destello de vacilación cruzó el rostro de Kisame. ¿A qué se dedica exactamente su organización? Su tono finalmente perdió su tono cortante. Un grupo lo suficientemente poderoso como para no solo contar entre sus miembros a alguien como Orochimaru sino también influir en los asuntos internos de Kirigakure. Tenía que admitirlo. Tenía curiosidad. La respuesta de Orochimaru fue simple. Mantenemos la paz mundial y nos esforzamos por crear un mundo sin guerras. Kisame soltó una risita seca. ¿Paz mundial? Es un sueño muy noble, pero este mundo se basa en mentiras. ¿Cómo sé que lo que me acabas de mostrar es la verdad? Orochimaru sonrió con suficiencia y guardó el proyector. Es fácil. Él no intentó discutir. En lugar de eso, simplemente llamó a Mei esa noche para hablar con él en persona. Desde la cima de la montaña, Kisame observó a los dos interactuar. Y en ese momento él creyó. Increíble. Kisame exhaló lentamente. Tu influencia, tu poder, es casi absurdo. Quizás realmente puedas cambiar este mundo. Entonces vámonos. Obito finalmente volvió a hablar. Su tono era tranquilo y seguro. Al menos, podemos prometerte esto. No matamos a los nuestros. A menos, claro, que nos traicionen. Kisame no respondió de inmediato. Luego, después de un momento, él y Obito se giraron y alejaron al cuarto Mizukage. Al pie de la montaña, Orochimaru y Terumi Mei permanecieron y su conversación continuó. Fubuki, ¿de verdad estaba filtrando información? A Terumi Mei todavía le costaba creerlo. El líder de los 7 espadachines ninja de la niebla, el hombre que estaba en la cima de la jerarquía de Kirigakure, ¿los estaba traicionando en secreto? La respuesta de Orochimaru fue fría y objetiva. La evidencia es concluyente. Envía a 2 de tus mejores agentes de inteligencia a investigar y lo descubrirás por ti mismo. Luego, tras una pausa, añadió.
Dicho esto, tomaré Sameada. Mei se detuvo en seco. Para nada. Ya nos has quitado 5 espadas. Si te llevas la última, ¿qué se supone que debemos usar? La expresión de Orochimaru permaneció inalterada. Un arma es solo una herramienta. Luego, como si hiciera un trato casual, agregó, bien. Haré que Tsunade me devuelva 2 a cambio. Considérelo un trato. Mei lo miró sin palabras. ¿Este hombre les había robado, solo para negociar con lo robado? ¿Qué tan desvergonzado podía ser? ¿Pero qué opción tenía? Con el poder de Orochimaru, no necesitaba negociar en absoluto, simplemente podía tomar a Sameada e irse. Sin embargo, había optado por negociar. A su manera retorcida, le estaba mostrando respeto. Tras un momento, Mei suspiró. De acuerdo. Quiero las espadas Nuibari y Kiba. Orochimaru se encogió de hombros. Trato hecho. ¿Cómo planeas conseguir a Sameada? No te preocupes por eso. Solo, por favor. No lastimes a mi gente. Orochimaru rió entre dientes. Haré lo que pueda. Capítulo 345. Kisame Oshigaki, la infame bestia sin cola de Kirigakure, era conocido por sus monstruosas reservas de chakra. En la historia original, Yuga Neji comentó una vez que, aparte de Naruto, Kisame poseía las mayores reservas de chakra que jamás había visto. Sin embargo, a pesar de su inmenso chakra, la efectividad de combate de Kisame se vería significativamente disminuida sin su arma característica, Sameada. Por lo tanto, para moldearlo en una potencia de nivel Kage capaz de enfrentarse a Jinchuriki, Orochimaru necesitaba asegurarse de que esta arma terminara en manos de Kisame. Originalmente, Kisame no abandonaría Kirigakure hasta varios años más, no hasta que Itachi se uniera a Akatsuki. Pero ahora todo había cambiado con la interferencia de Orochimaru. Incluso Sameada, que debía pertenecer a Kisame, tuvo que ser adquirida a través de un método diferente. El portador de Sameada, Fuguki Suikachan, era el superior de Kisame y uno de los 7 espadachines ninja de la niebla. Un guerrero formidable por derecho propio, la fuerza de Fuguki era aún más pronunciada cuando manejaba Sameada. Como miembro de los 7 espadachines, era despiadado por naturaleza pero muy vigilante, especialmente cuando se trataba de proteger su arma. Sameada nunca se apartó de su lado, ni siquiera cuando dormía. Pero para Orochimaru, que poseía la técnica del dios del trueno volador, robarlo no fue un desafío. Jutsu de invocación. Con un estruendo, apareció una bocanada de humo blanco y una pequeña criatura negra emergió ante Orochimaru. Maestro. Necesito que robes algo para mí. ¿Robar, robar? La pequeña criatura, Yamata, dudó, visiblemente confundida. Con la fuerza de Orochimaru, ¿no sería más fácil simplemente tomar lo que quería por la fuerza? ¿Por qué recurrir a tácticas furtivas? Pero como bestia convocada, no tenía derecho a cuestionar las órdenes de Orochimaru. A donde quiera que Orochimaru señalara, iría. Entonces, usando la visión otorgada por sus moscas exploradoras, Orochimaru marcó a Yamata con un sello del dios del trueno volador y le ordenó excavar bajo tierra, dirigiéndose hacia la residencia de Fuguki. Aunque Fuguki no era una figura política importante, como uno de los 7 espadachines, su patrimonio era naturalmente bastante grande. Su casa, una enorme fortaleza de piedra, era espaciosa, robusta y muy bien protegida. Escaneando los pasillos vacíos, Orochimaru sonrió. Parecía que este hombre tenía bastante confianza en su propia seguridad. Aparte de 4 o 5 guardias apostados alrededor, no había nadie más dentro. Según un reconocimiento previo, Fuguki debería estar descansando a esta hora, por lo que Orochimaru no tenía prisa. Continuó guiando a Yamata hacia adelante. En ese momento, Orochimaru reflexionó, si el segundo Hokage supiera que su técnica del dios del trueno volador estaba siendo utilizada para pequeños robos, ¿saldría de su ataúd solo para regañarlo por usar mal su genio? Al amanecer, en las afueras occidentales de Kirigakure, Kisame se sentó contra una enorme piedra, con su enorme espada apoyada sobre su regazo mientras dormitaba. A poca distancia, Obito y el cuarto Mizukage estaban sentados uno frente al otro en silencio, ambos perdidos en sus pensamientos. No hubo conversación, ningún intercambio de palabras, solo una observación silenciosa. Entonces, ¡zas! De repente una figura apareció ante ellos. Los ojos de Kisame se abrieron de golpe y sus instintos se agudizaron mientras se preparaba para la batalla, solo para ver una gran espada vendada arrojada hacia él. Esto es para ti, dijo Orochimaru casualmente, arrojándole el arma. Kisame la atrapó por reflejo, pero cuando su mirada cayó sobre la espada, un destello de asombro cruzó su rostro. ¿Sameada?
Estaba genuinamente sorprendido. ¿De verdad Orochimaru había logrado obtener esta arma legendaria con tanta facilidad? ¿Cuidaste de Fubuki?, preguntó Kisame, con una emoción apenas disimulada. No, respondió Orochimaru rotundamente. No me interesa. ¿Pelear? ¿Matar? Orochimaru hacía tiempo que había perdido el interés en las batallas imprudentes. Uno, si no tuviera que pelear, no lo haría. Y si el oponente no valiera la pena, desde luego no se molestaría. Entonces, ¿cómo lo conseguiste?, preguntó Kisame, agarrando la espada con fuerza, sin poder contener la curiosidad. Había codiciado esta arma durante mucho tiempo. Había estado esperando el momento adecuado para tomarlo él mismo, pero ahora, Orochimaru simplemente se lo había entregado. Si Fubuki todavía estaba vivo, ¿cómo había logrado Orochimaru apoderarse de su espada? Al escuchar la pregunta de Kisame, Orochimaru simplemente se encogió de hombros. Eso es un secreto. En ese mismo momento, Fubuki Suikazan despertó de su sueño. Instintivamente, tomó su arma. Pero su mano no agarraba nada más que aire vacío. Frunciendo el ceño, buscó a tientas otra vez, 1, 2, 3 veces, pero seguía sin encontrar nada. N/T. Esa sensación cuando no encuentras tu teléfono, jajaja. Su cuerpo se puso rígido. Una profunda sensación de inquietud se apoderó de sus entrañas. Se incorporó de golpe y se giró hacia donde debería haber estado Sameada, solo para ver un espacio vacío. Se le cayó el estómago. De ninguna manera. Un rugido furioso estalló desde la fortaleza de piedra. ¿Su espada ha desaparecido? ¿Cómo fue eso posible? Su residencia estaba extremadamente bien escondida, prácticamente impenetrable. Dentro de Kirigakure, su seguridad era superada solo por la de Danzo en Konoha. No había forasteros cerca, y con su fuerza, no había forma de que alguien pudiera haberse infiltrado en su dominio sin que él se diera cuenta. Bien. Bien. Sin embargo, la evidencia era innegable. Justo cuando el pánico empezó a instalarse, ¡bam! La puerta se abrió de una patada. Una avalancha de shinobi de Kirigakure llegó. ¿Qué demonios es esto?, gruñó Fubuki, con furia palpable. ¿Acaso tienen ganas de morir? Uno de los principales shinobi dio un paso adelante y habló con frialdad. Bajo las órdenes del señor Mizukage, Fubuki Suikazan, estás bajo arresto por traición. ¿Qué? Los ojos de Fubuki se abrieron en estado de shock. ¿Traición? Antes de que pudiera procesar completamente la acusación, sus instintos de batalla se encendieron. ¿Buscas pelea?, gruñó con tono sombrío. Bien, te daré una. Arte ninja. Aguja Senbon. Su cabello se endureció instantáneamente, transformándose en innumerables proyectiles con forma de aguja que se dispararon hacia las fuerzas de Kirigakure como una tormenta torrencial. Pero, chapoteo. Los shinobi alcanzados por el ataque se disolvieron en charcos de agua. Clones de agua. Los verdaderos agentes habían estado preparados para la resistencia desde el principio. Desde el momento en que Fubuki se defendió, esto ya no fue un arresto, fue una ejecución. Si todavía hubiera tenido a Sameada, podría haber cambiado el curso de la batalla. Incluso si Mei hubiera liderado personalmente la carga, existía la posibilidad de que hubiera escapado. Pero ahora, sin Sameada, era como un águila con las alas cortadas. Impotente. Escapar ya no era una opción. Especialmente ahora que había llegado. Un muchacho de pelo blanco con una camiseta de manga corta dio un paso adelante entre la multitud. En el momento en que Fubuki lo vio, todos los pensamientos de huir se desvanecieron. Su corazón se hundió. Maldita sea. Tsuki Mangetsu. Jaja, mis disculpas, señor Fubuki, dijo Mangetsu con una sonrisa. Capítulo 346. Tsuki Mangetsu, un prodigio de Kirigakure, fue un maestro de las 7 espadas ninja. Pero ahora, antes de que tuviera la oportunidad de usarlas todas, 6 de las 7 espadas ya habían caído en las manos de Orochimaru. La única excepción fue la espada del verdugo, que JZ Buu había llevado a Akatsuki. Como resultado, Mangetsu ahora se encontró sin una espada para manejar. Aún así, su destreza en combate superaba con creces la de un shinobi ordinario. La técnica secreta de transformación de agua del clan Tsuki lo hizo inmune a los ataques físicos y, combinada con sus excepcionales habilidades de combate y el apoyo de otros shinobi de Kirigakure, derrotar a Fubuki Suikazan, que había perdido a Sameada, fue una tarea fácil. Así, la era de la niebla sangrienta bajo el cuarto Mizukage, Yagura, llegó a un final prematuro gracias a la participación de Orochimaru. Con su ayuda, la joven Terumi Mei se embarcó en su camino para convertirse en la nueva Mizukage. ¿Un Kage de 19 años? Una hazaña notable.
Si bien no es tan extremo como que Gaara se convirtiera en Kazekage a los 15 años, todavía era inaudito que una mujer de 19 años asumiera tal posición en este punto de la historia. Después de entregarle Sameada a Kisame, Orochimaru se separó de ellos. Llevaba una katana a su lado y se movía tranquilamente por los senderos forestales de la Tierra del Agua. Kabuto. Estoy aquí, señor Orochimaru. ¿Cómo avanza la investigación que te asigné? Hemos localizado su asentamiento y recopilado información detallada sobre el clan. Bien. En ese caso, depende de ti encontrar una oportunidad para recuperar al niño. Sí, señor Orochimaru. Con ese breve intercambio, se decidió la siguiente tarea de Kabuto. Orochimaru asintió levemente, luego sacó 2 pergaminos y se los entregó a Kabuto. Esto debería ayudarte a manejar cualquier situación inesperada. Gracias, señor Orochimaru. Kabuto aceptó los pergaminos con ambas manos, haciendo una reverencia respetuosa. Sabía que uno contenía herramientas ninja avanzadas, mientras que el otro contenía fluido de restauración genética. Con estos, junto con sus propias habilidades en espionaje, podría operar libremente dentro del país del agua. Orochimaru le hizo un gesto de despedida y continuó su lento viaje hacia la frontera. Kabuto, sin embargo, permaneció donde estaba, solo mirando hacia la distancia poco iluminada una vez que Orochimaru desapareció de la vista. ¿Kimimaro del clan Kaguya? ¿Por qué Orochimaru había venido al país del agua? Ciertamente no fue para ayudar a Kirigakure con sus reformas. Su verdadera razón, aparte de evitar a Obito, era estudiar el linaje del clan Kaguya. Para entonces, su propia fuerza había alcanzado un nivel en el que el poder convencional tenía poco interés para él. Mientras profundizaba en los avances científicos, la investigación de linajes antiguos se había convertido en otra de sus actividades. El clan Kaguya era un pueblo guerrero, conocido por su singular Kekkei Genkai, el Shikotsum-yaku. Uno de sus miembros que heredó esta habilidad se llamó Kaguya Kimimaro. Según los recuerdos de Orochimaru, los rasgos de Kimimaro tenían un sorprendente parecido con los del antiguo clan Tsutsuki. En otras palabras, los Kaguya eran probablemente descendientes directos de Kaguya Tsutsuki. Los intereses actuales de Orochimaru se centraban en gran medida en aquellos relacionados con el linaje Tsutsuki. En cuanto a ayudar a reformar Kirigakure, eso no había sido más que un capricho fugaz después de su encuentro con Terumi Mei. Las personas demasiado bondadosas serían pisoteadas por los tiempos, pero aquellos que solo conocían la guerra y la matanza serían igualmente abandonados por ellos. El clan Kaguya pertenecía a la última categoría. Un clan que vivía únicamente para la batalla, sin inteligencia ni estrategia, estaba condenado a la destrucción. Orochimaru no tenía intención de salvarlos. Simplemente había dejado a Kabuto en el país del agua con instrucciones de recuperar a Kimimaro y llevarlo a Otogakure. Pasó el tiempo y pronto llegó junio del año 52 de Konoha, un mes después de que Orochimaru hubiera dejado el país del agua. En una caverna oculta dentro de una montaña hueca en la tierra de la hierba, 2 figuras vestidas con túnicas negras adornadas con nubes rojas estaban una al lado de la otra. Uno de ellos tenía ojos color lavanda con dibujos ondulados. La otra, una mujer, llevaba una pequeña flor violeta en el pelo. La cueva estaba oscura y húmeda, pero a ninguno de los dos les importó. Detrás de ellos se encontraba una enorme estatua humanoide, con sus 9 ojos vacíos mirando fijamente hacia adelante y su cuerpo parecido a madera marchita. La estatua de Gedo. Se estaban preparando para realizar un ritual de sellado. Pain pisó su lugar designado en la estatua de Gedo, listo para comenzar el proceso, cuando Conan de repente habló. «Dolor, ¿de verdad vamos a seguir con esto? ¿Por qué?» La voz de Pain era tranquila. «¿Dudas del señor Orochimaru?» «No», dudó Conan. «Es que se siente cruel». «¿Cruel?» La expresión de Pain permaneció indescifrable. De no ser por Lord Orochimaru, habríamos sufrido una crueldad mucho peor. Él nos salvó de los horrores de la guerra, Conan. Así que no flaquees ahora. Tienes razón, suspiró. Le estaba dando demasiadas vueltas. Lo siento. Pain esbozó una leve sonrisa pero no dijo nada más, levantando la mano a su posición. Un momento después, proyecciones espectrales de figuras vestidas con túnicas de Akatsuki aparecieron una por una en los dedos de la estatua de Gedo. Incluyendo a Pain y Conan, solo había 7 en total. ¿Nos convocas en este momento? ¿Cuál es el motivo, líder?, dijo la fría y ronca voz de Sasori de la Arena Roja. Sasori tenía 2 formas, su forma humana y su forma de marioneta.
En ese momento, estaba en su cuerpo de marioneta, Iruko, acostado cerca del suelo, la cola de escorpión metálica detrás de él se balanceaba ligeramente. El dolor respondió rotundamente. Hoy sellamos a la primera bestia con cola capturada. Pero primero, permítanme presentarles a dos nuevos miembros. Ah, ¿sí? ¿Nuevos reclutas? Esto se está poniendo interesante. El grupo se ha sentido un poco vacío últimamente. ¿Es así? Entonces supongo que uno de ellos debe ser responsable de la primera captura, ¿no? Ya lo verás pronto. En ese momento, un estruendo fuerte y resonante se escuchó desde la entrada de piedra de la caverna. Lentamente, la puerta de piedra se abrió con un crujido. Una figura alta, vestida con una túnica de Akatsuki, entró con una enorme espada atada a su espalda. JZ Viva entrecerró los ojos. ¿Fubuki? No, espera. ¿Tú eres ese chico, Kisame? Ah, ¿sí? JZ-senpai también está aquí. Kisame sonrió, divertido. ¡Qué grata sorpresa! Con un fuerte golpe, dejó caer casualmente un cuerpo inconsciente al suelo de la caverna. Era Yagura. La puerta de piedra se cerró herméticamente tras él. La mirada de JZ se dirigió al arma en la espalda de Kisame. Espera. ¿Tienes asameada? Eso significa, el Fubuki, ah, ¿sí? Parece que se conocen. ¿Más desertores de la niebla, eh? Ja. Kirigakure sí que cría a muchos ninjas rebeldes. Supongo que cuanto más, mejor. Una risa repentina y áspera resonó por toda la caverna. La habitación quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia la fuente de la voz. Una figura con ojos dorados, como de serpiente, apareció en el dedo meñique izquierdo de la proyección de la estatua de Jero. Orochimaru capítulo 347. Aunque Orochimaru fue uno de los miembros fundadores de Akatsuki, el líder de la organización seguía siendo Pain. Así como Yaiko había sido el líder nominal de Amegakure, Pain ahora tenía el mismo papel dentro de Akatsuki. Orochimaru nunca había conocido a la mayoría de los otros miembros antes. Sin embargo, en el momento en que llegó, los oyó enfrascados en una animada discusión. Echando un vistazo rápido, vio varias figuras familiares entre ellos, junto con una persona que no reconoció. Incluso con su vasto conocimiento, Orochimaru no pudo determinar inmediatamente de qué aldea provenía este ninja desconocido. Entonces, ¿tú debes ser nuestro segundo recluta? Comentó Sasori con calma. ¿Ni siquiera saludas a tus superiores cuando los ves? Es un poco grosero, ¿no crees? Añadió Kakuzu. Cuando se unen nuevos miembros, ¿no es costumbre presentarse primero? Intervino otro ninja desconocido. Este tipo de novatadas no eran algo raro. En cualquier organización, los miembros veteranos a menudo ponían a prueba a los recién llegados y en un grupo como Akatsuki, compuesto enteramente por ninjas rebeldes de rango S, dicho comportamiento era aún más pronunciado. Al ver que todos tenían a Orochimaru como objetivo, Kisame, que también se acababa de unir, sonrió y sabiamente eligió permanecer en silencio. Aunque no estaba seguro bajo qué circunstancias Orochimaru se había unido a Akatsuki, o exactamente cuándo lo hizo, sabía una cosa con certeza. Orochimaru era terriblemente fuerte. La facilidad con la que había robado a Sameada solo estaba más allá de las habilidades de un shinobi ordinario. Orochimaru, imperturbable, estaba a punto de responder, pero para sorpresa de todos, Pain habló primero. Déjame encargarme de las presentaciones. A pesar de su irritación, Pain mantuvo una actitud tranquila. Este hombre se llama Oshigaki Kisame. Al igual que JZ, es oriundo de Kirigakure. Y el que acaba de llegar, Orochimaru. Uno de los legendarios Sannin de Konoha. Confío en que todos hayan oído hablar de él. Orochimaru, uno de los Sannin. Al mencionar el nombre, hubo un breve silencio. Entonces, ¿en serio? ¿Así que es así? Con razón tiene tanta confianza. Otro gran nombre que se une a nuestras filas, ¿eh? Todos reaccionaron con distintos grados de sorpresa. Después de todo, ¿quién en el mundo shinobi no ha oído hablar de Orochimaru? Su reputación superó con creces la de Ant de la Salamandra, el antiguo gobernante de Amegakure. Considerando su fuerza, ¿por qué se molestaría en presentarse ante ellos? Sin embargo, JZ Viva se encontró en una posición particularmente incómoda. Había reconocido a Orochimaru en el momento en que llegó. La última vez que se encontraron, Orochimaru casi había aniquilado a los 7 espadachines ninja de la niebla. ¿Y ahora? Ahora eran parte de la misma organización. Pero Orochimaru claramente no tenía ningún interés en él. En aquel entonces, estaban en bandos opuestos y había sido una batalla a muerte.
Ahora bien, eran colegas, por lo que no tenía sentido desenterrar el pasado. Pain continuó con las presentaciones y Orochimaru rápidamente hizo un balance del grupo. La figura desconocida parecía ser un ninja rebelde de la Tierra de la Hierba. No es que importara. Lo agruparon con Kakuzu, lo que significaba que, de todos modos, era poco probable que sobreviviera mucho tiempo. Ya basta de charla. Comencemos a sellar a la bestia con cola, ordenó Pain, interrumpiendo cualquier conversación. Los miembros de Akatsuki eran pequeños y la mayoría de ellos ya eran figuras conocidas. Una simple introducción fue más que suficiente. A la orden de Pain, todos guardaron silencio. Kisame se movió a su posición asignada. En el camino, Obito ya le había dado una breve explicación del proceso de sellado, por lo que, aunque era su primera vez, no estaba completamente familiarizado con él. En circunstancias normales, la fuerza de un Jinchuriki era al menos similar a la de un Kage, y estaban fuertemente protegidos por sus respectivas aldeas. Capturarlos vivos no fue una tarea fácil. Pero Yagura fue una rara excepción. Para asegurar que el proceso de sellado se desarrollara sin problemas, Obito había liberado el genjutsu que controlaba a Yagura a mitad de camino, dejándolo en un estado debilitado. Luego le ordenó a Kisame que lo incapacitara. Y con las habilidades de Kisame, combinadas con Sameada, derrotar a una bestia de cola solitaria era casi demasiado fácil. ¿Capturar vivo a un Jinchuriki? Para él podría ser más fácil que para cualquier otra persona. Cuando Yagura recuperó la conciencia, ya estaba gravemente herido. No tuvo ninguna oportunidad contra Kisame. Dragón Fantasma 9 sellos. Con un sello manual, Pain activó la técnica. La estatua de Gedo abrió su boca y emergieron 9 construcciones de chakra con forma de dragón espectral, enroscándose alrededor de Yagura y absorbiendo su chakra. Un Jinchuriki era una existencia única. Su fuerza vital estaba intrínsecamente ligada a su bestia con cola. Para extraer una bestia con cola, el Jinchuriki debía ser capturado vivo y luego separado por la fuerza de la bestia antes de morir. Los 9 sellos del dragón fantasma fue una técnica diseñada específicamente para este propósito. Era una habilidad otorgada por la propia estatua de Gedo. Pero debido a que las bestias con cola contenían cantidades masivas de chakra, el proceso de sellado tomaría varios días. ¿Podría un Jinchuriki sobrevivir luego de que su bestia con cola fuera extraída? Orochimaru había reflexionado sobre esta pregunta durante años. Además de las técnicas de resurrección que había desarrollado, también había considerado otras posibilidades como la transferencia de fuerza vital. Una vez que se eliminó una bestia con cola, la fuerza vital del Jinchuriki se deterioró rápidamente. Incluso aquellos con la vitalidad del clan Uzumaki solo pudieron resistir por un corto tiempo. Pero como el problema era una pérdida de fuerza vital, entonces teóricamente, si se reponía suficiente fuerza vital después de la extracción, los Jinchuriki podrían sobrevivir. Este fue el principio detrás del jutsu de reanimación de Chiyo. Sin embargo, los humanos artificiales, los clones y los Zetsu blancos carecían de verdadera fuerza vital. El único método viable era el intercambio de vida por vida. Los pensamientos de Orochimaru se alejaron kilómetros hasta su cuerpo físico, que se encontraba dentro de una casa de madera en un orfanato. Dejó escapar un suspiro silencioso. Ya sea utilizando Edo Tensei en combinación con la clonación o transfiriendo por la fuerza vital de una persona a otra, ambas podrían considerarse técnicas prohibidas. Edo Tensei requería sacrificios humanos. El intercambio de vidas, si bien puede ser visto como un acto de autosacrificio, también puede transformarse en brujería oscura si se impone a otros. Aún, ¿cómo se me pasó por alto antes? Una repentina revelación lo golpeó. Se levantó rápidamente y salió de la habitación. Afuera, en un claro abierto, 2 figuras, una grande y otra pequeña, estaban jugando. Kusina. Ven aquí. Gritó Orochimaru. La mujer pelirroja se giró sorprendida. ¿Eh? Señor Orochimaru, ¿ha terminado de entrenar? Preguntó, cargando a su pequeña hija en brazos mientras se acercaba. Encontré una manera de mantenerte con vida, dijo Orochimaru sin preámbulos. En realidad, los ojos de Kusina se abrieron en shock, pero su expresión rápidamente se volvió cautelosa. Espera. No será otra vez una de esas técnicas, ¿verdad? Por supuesto que no, rió Orochimaru. Acabo de recordar que el 9 colas se puede dividir. Capítulo 348. La gente de Konoha, especialmente las mujeres que rodeaban a Orochimaru, compartían un rasgo común. Fueron demasiado amables. Uzumaki Kusina no fue una excepción.
Según ella, si Orochimaru tuviera que conseguir las bestias de cola, preferiría morir antes que verlo convertirse en un monstruo que abusa de técnicas prohibidas y mata sin dudarlo. Porque ahora ella no era solo una mujer de buen corazón. Ella era madre. Ella quería que Orochimaru siguiera siendo una figura positiva a los ojos de su hija. Si este hubiera sido el antiguo Orochimaru, se habría burlado de un pensamiento tan ingenuo. En esta época caótica, ¿cuál era la diferencia entre matar a un hombre y sacrificar ganado? El bien y el mal, la justicia y la maldad, ¿eran algo más que ilusiones? El tercer Hokage era conocido como un líder amable, pero en el campo de batalla había matado a innumerables personas. Y a puerta cerrada, ¿no había realizado también sus propios experimentos secretos con sujetos vivos? Pero a medida que pasaba el tiempo, la perspectiva de Orochimaru había cambiado. Se había cansado del constante derramamiento de sangre. La vida sin conexiones personales no tenía sentido. Entonces comenzó a explorar nuevas vías de estudio y a aprender a considerar las opiniones de otras personas. Por eso había accedido a la petición de Kushina. Encontraría otra forma de asegurar su supervivencia. Hasta ahora, su atención se había centrado en el concepto de transferencia de fuerza vital. Pero había pasado por alto una solución más simple. El chakra del dragón de 9 colas podría dividirse en yin y yang. Una parte yin, una parte yang. Mientras una porción permaneciera dentro de ella, Kushina no moriría. Además, si extraer una bestia con cola mató al Jinchuriki, pero sellar inmediatamente otra dentro les permitió sobrevivir. Entonces, ¿no significaba eso que una entidad de chakra sintética, creada con la liberación yin-yang, podría servir para el mismo propósito? O tal vez, ¿podría una infusión masiva de fuerza vital sostener a un Jinchuriki incluso después de que le quitaran su bestia con cola? Similar a como Naruto había salvado a Migui. Después de escuchar la teoría de Orochimaru, Kushina finalmente sintió algo de alivio. ¿Partirlo en dos? Eso sí que tiene sentido. ¿Cuándo lo necesitas? Hablaremos de ello más tarde. Tengo algunos asuntos pendientes que atender primero. Por cierto, Kushina, Orochimaru sonrió de repente, levantándole la barbilla con los dedos. ¿Por qué sigues llamándome señora? ¿De verdad necesitamos ser tan formales? Yo, creo que está bien así. Kushina sonrió mientras acunaba a su hija en sus brazos. Cuando conoció a Orochimaru, tenía poco apego romántico hacia él. Pero los sentimientos pueden cambiar con el tiempo. Ella no era inmune a eso. ¿Qué tiene de bueno? En fin, creo que es mejor así. Así nadie sospechará de nuestra relación. Y cuando estamos haciendo cosas, se siente, mejor. Orochimaru parpadeó. ¿Siempre había sido tan astuta? Con Orochimaru en Akatsuki, el progreso de la organización se había acelerado significativamente. Tan solo 2 meses después de sellar las 3 colas, habían identificado las ubicaciones de las otras bestias de cola. Dentro de una caverna, la reunión de Akatsuki comenzó una vez más, sus espíritus proyectados en los dedos de la estatua de Gedo. Pero esta vez solo había 8 figuras presentes. Kakuzu, ¿dónde está tu compañero? Preguntó JZ Viva con curiosidad. Muerto, respondió Kakuzu rotundamente. ¿Lo hiciste a propósito? Debería haberlo esquivado. El tono de Kakuzu era tan indiferente que bien podría haber estado hablando del clima. Bueno, era natural. Akatsuki estaba formado por shinobi altamente capaces. Si un recluta más débil no podía seguirles el ritmo, su muerte era inevitable. Lo que sea. Si está muerto, está muerto. La voz de Pain no transmitía emoción alguna. La mayoría de los reclutas de Akatsuki eran criminales. No iba a perder el tiempo lamentándolos. Sin embargo, con solo 8 de nosotros, será difícil capturar y sellar a todas las bestias de cola de manera eficiente. Iremos uno a la vez, dijo Orochimaru. En este momento, Uchiha Itachi y Deidara todavía eran mocosos, y Idan era incluso más joven que Kabuto. Reclutarlos estaba fuera de cuestión. Por ahora no les quedó otra opción que proceder metódicamente. Esa es nuestra única opción por ahora, coincidió Pain. Nos dividiremos en equipos. Konan y yo nos dirigiremos a Kirigakure para capturar al 6 colas. Kisame y JZ irán al país de la tierra y recuperarán el 4 colas y el 5 colas. Orochimaru y Kakuzu serán responsables del 2 colas y del 8 colas. Sasori, regresa al país del viento y prepárate. Una vez que Konan y yo capturemos al 9 colas, nos uniremos a ti. En cuanto a Zetsu, no eres un combatiente, así que te concentrarás en recopilar información. Comprendido. Ningún problema. Vamos a movernos.
Una a una, las proyecciones se desvanecieron de la cueva. Orochimaru. Kakuzu permaneció allí un momento más y se giró para mirarlo. ¿Dónde deberíamos encontrarnos? ¿Dónde estás ahora? Preguntó Orochimaru. Tierra de Fuego. Calle del Libro Corto. HM. Casi. Orochimaru sonrió con suficiencia. Espérame ahí. Bien. Los ojos de Kakuzu brillaron levemente. Espero que seas tan interesante como sugiere tu reputación. Orochimaru no dio ninguna respuesta. En cambio, su proyección desapareció en un instante y su conciencia regresó a su cuerpo. Esta vez, no estaba en la Tierra del Sonido. Estaba en Konoha. Más específicamente, el dormitorio de Tsunade. En el momento en que abrió los ojos, encontró a Tsunade sentada con las piernas cruzadas frente a él, con los codos apoyados en las rodillas y la barbilla apoyada en las palmas de las manos, mirándolo atentamente. Sus rostros estaban cerca. A no más de 20 centímetros de distancia. Tsunade, ¿por qué me miras así? Quería ver qué estabas haciendo. Tsunade suspiró, sacudiendo la cabeza. Estábamos conversando tranquilamente y de repente, ¡zas! Meditación. ¿Qué pasa con eso? Este es mi trabajo. ¿Tu trabajo? Arqueó una ceja. ¿Qué? ¿Planear la destrucción del mundo? Te lo explicaré más tarde. Está bien, da igual. Se reclinó, dejando el tema. Ahora, volvamos a lo que estábamos hablando. Dijiste que estás capturando bestias con cola, y tu razón es reducir las bajas. ¿Qué quieres decir con eso? Orochimaru se encogió de hombros. No es difícil de entender, ¿verdad? Todos hemos visto de primera mano el poder destructivo de las bestias con cola. Si nuestras fuerzas abruman al enemigo y lo acorralan, ¿qué crees que ocurrirá? Una sola bomba bestia con cola podría aniquilar a miles. Aunque puedo someter a un Jinchuriki con facilidad, lo más seguro es capturar a las bestias con cola de antemano. Tsunade exhaló bruscamente. ¿Cuánto tiempo tomará esto? 6 meses como máximo. Entonces dentro de 6 meses estallará la guerra. Los ojos dorados de Orochimaru brillaron. Puede que ni siquiera tome tanto tiempo. Capítulo 349. No importaba si todos los miembros de Akatsuki estaban presentes o no. Lo que importaba era que Orochimaru necesitaba una organización como esta para sacudir el mundo ninja. Por eso, a pesar de tener el poder de detenerlo, había jugado un papel en su formación. No tuvo reparos en compartir gran parte de esta información con Tsunade, porque con su fuerza actual, estaba seguro de que podía controlarlo todo. Los dos hablaron desde temprano en la tarde hasta altas horas de la noche, y al final, Tsunade tenía una comprensión sólida de la situación. Entonces, según tú, Kusina, ella estará bien, le aseguró Orochimaru, explicándole su plan con el 9 colas. Dividir a la bestia en dos y dejar la mitad dentro de ella fue suficiente para mantenerla con vida. Y además, tenía otros métodos para asegurar su supervivencia. Cierto. Tsunade asintió pensativa ante sus palabras. Pero, esposo, si de verdad quieres minimizar las bajas, también deberías considerar la vida de los demás Jinchuriki. Claro, ya lo sé. No hace falta que me lo recuerdes, respondió Orochimaru con naturalidad. Tengo mi propia manera de manejar las cosas. Algunos Jinchuriki eran parientes de los Kage. Matarlos provocaría una represalia implacable por parte de sus aldeas, una represalia que no se detendría a menos que todos y cada uno de ellos fueran erradicados. Para evitar tales problemas, era de su mayor interés asegurarse de que el Jinchuriki sobreviviera al proceso de extracción. Siempre y cuando lo entiendas, dijo Tsunade con un pequeño suspiro de alivio. Me preocupaba que cambiaras. Desde que Orochimaru desertó de Konoha y ella se convirtió en Hokage, sus reuniones se habían vuelto poco frecuentes. Ella había temido que, en ese tiempo, él se hubiera convertido en el tipo de hombre que ella más temía. Orochimaru sonrió y levantó la barbilla juguetonamente. Si he cambiado o no, siempre puedes comprobarlo tú mismo. ¿Probarlo? Tsunade parpadeó y soltó una carcajada. Ja. Solo buscas una excusa para molestarme cada vez que vuelves a Konoha, ¿verdad? ¿Por quién me tomas? ¿Por una herramienta para aliviar tu estrés? Si es así, ¿por qué no vas a alguno de ellos? Ya lo he hecho. La mirada de Orochimaru bajó rápidamente, desviándose hacia su collar. Pero después de todos mis viajes, me he dado cuenta de que sigo prefiriendo el tuyo. Sí, claro. ¿Quién lo creería? Se burló Tsunade, rodeándole el cuello con un brazo. Ahora llévame adentro. Pareces más ansioso que yo. Claro que sí. Tienes muchas opciones, pero yo solo te tengo a ti.
Ahora cállate y acuéstate. Uno y así, Tsunade tomó la iniciativa para reclamar el campo de batalla. Fue una noche larga y agotadora. Temprano a la mañana siguiente, Orochimaru abandonó Konoha en silencio y reanudó su misión de capturar a las bestias de cola. Atrapar uno no fue una tarea fácil. Pero para los miembros de Akatsuki, todo lo que necesitaban era localizar al Jinchuriki. Encontrar el momento adecuado para actuar fue simplemente cuestión de paciencia. Después de todo, nadie ingresaba a Akatsuki sin medios excepcionales. Esta vez volvieron a operar en parejas. Un agente solitario podría haberse abrumado, pero dos eran suficientes para manejar cualquier emergencia. Sin embargo, incluso con varios equipos trabajando a la vez, el proceso de sellado marcó el ritmo. La estatua de Gedo solo podía absorber una bestia con cola a la vez. Sellar dos simultáneamente no acortaría el proceso, solo lo haría más complicado. De esta manera las misiones se fueron escalonando. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 2 meses. Para entonces, 2 bestias de cola más habían sido selladas en la estatua de Gedo. Uno de ellos fue el 6 colas, Saiken, capturado por Pain. Su Jinchuriki, Utakata, era solo un poco mayor que Kabuto. El otro era el 4 colas, Son Goku, capturado por Kisame. Su Jinchuriki, Resi, había dado una pelea decente, pero el resultado era inevitable. Investigación. Estrategia. Extracción. En total, el proceso duró 2 meses. Konoha año 53, enero. En un cañón aislado dentro de la Tierra del Rayo, una kunoichi solitaria estaba entrenando. Ella tenía cabello castaño, largo y liso con una sola trenza que le caía por la espalda. Sus movimientos eran rápidos, precisos, refinados por años de disciplina. Auge. Una serie de enormes bolas de fuego surgieron de sus manos, quemando la tierra debajo de ellas. El suelo bajo sus pies humeaba por el calor persistente. Entonces, 2 figuras aparecieron en la distancia. Ambos estaban vestidos con capas negras, adornadas con nubes rojas. Ella interrumpió su entrenamiento y entrecerró sus agudos ojos mientras los estudiaba. Los dos se acercaron lentamente. Uno era un hombre de piel pálida con cabello largo y oscuro. El otro era un hombre de mediana edad, enmascarado y con expresión sombría. Se detuvieron a unos metros de distancia. Ella los observó con atención, con una postura orgullosa y un aura imponente. Entonces, una voz baja y ronca habló. Jinchuriki de 2 colas, ni Yujito. Yujito frunció el ceño y su postura cambió ligeramente. ¿Y tú quién eres? Los dos habían aparecido tan de repente, sus intenciones demasiado obvias. Ella sabía que no estaban allí para nada bueno. Los labios del hombre pálido se curvaron en una sonrisa inquietante. Mi nombre es Orochimaru. El corazón de Yujito dio un vuelco. Orochimaru. Su expresión se oscureció. Como Jinchuriki, nunca había estado involucrada directamente en la guerra. Pero ella todavía sabía los nombres de los shinobi más fuertes del mundo. Y el nombre de Orochimaru era uno de los más temidos. Era un hombre del que se hablaba en voz baja. Un monstruo vestido de piel humana. ¿Qué carajo está haciendo él aquí? Su agarre en su kunai se hizo más fuerte. No sé qué te importa, pero si has venido por mi bestia con cola, tranquilo, interrumpió Orochimaru. Su sonrisa permaneció intacta. Estamos aquí para salvarte. ¿Salvarme? Así es. Podría explicarlo, pero tendrá más sentido cuando liberes al 2 colas. HMPH, así que vas tras las bestias de cola. Yujito se burló, blandiendo su kunai. No me importa quién seas, incluso si eres Orochimaru, no me rendiré sin luchar. Ella se agachó hasta quedar en posición de preparación. Su mirada aguda y fría se clavó en él. Al ver esto, Kakuzu murmuró en voz baja. Orochimaru, ¿quieres que me encargue de esto o prefieres hacerlo tú mismo? Yo me encargaré de ello. HMPH. Bien. La verdad es que me gustaría ver al llamado Sannin legendario en acción. Kakuzu dio un paso atrás, dándole espacio a Orochimaru. Dentro de Akatsuki, todos querían tener la oportunidad de formar equipo con Orochimaru. Su reputación era demasiado conocida. Todos tenían curiosidad por presenciar su estilo de lucha de primera mano. Pero dentro de la organización, la palabra de Pain era ley. Esta vez, Kakuzu fue el único que tuvo la oportunidad. Orochimaru no le prestó atención. Dio un paso adelante y su sonrisa siempre presente se hizo más profunda. Ríndete. No ganarás. Mientras hablaba, 9 orbes oscuros se manifestaron detrás de él. Y, aún así, sus ojos dorados, con las pupilas entrecerradas, permanecieron inalterados. Capítulo 350.
Orochimaru no había activado ningún modo especial, pero 9 orbes buscadores de la verdad flotaban en un arco perfecto detrás de él. Claramente, había replicado la técnica de los 2 hijos del sabio de los 6 caminos, forjando sus propios orbes de búsqueda de la verdad a través de su poder personal. Estas 9 esferas negras, Kakuzu entrecerró los ojos. De pie detrás de Orochimaru, no podía ver las pupilas del hombre. Pero podía sentir el poder abrumador que irradiaban esos orbes. Incluso sin sentirlos activamente, la presión absoluta era innegable. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Kakuzu, incapaz de creer lo que sentía. Era un poder más allá de la comprensión. Los orbes de búsqueda de la verdad eran la máxima manifestación del poder completo de los 6 caminos. No se podían obtener únicamente mediante la pura fuerza espiritual o el poder físico puro. Se necesitan ambos en equilibrio y a un nivel abrumador. Para generarlos, el cuerpo de un shinobi tenía que superar incluso al cuerpo sabio de Hashirama Senju, y su poder espiritual tenía que superar al de un usuario ordinario de Rinnegan. De lo contrario, en el mejor de los casos, uno podría manejar fragmentos del poder de los 6 caminos, como Nagato o Madara con el Rinnegan, pero nunca producir un solo orbe de búsqueda de la verdad. Tanto Madara como Obito los habían creado, pero solo después de obtener el poder del 10 colas. Naruto los había adquirido a través de la herencia de las bestias de 9 colas y del propio sabio de los 6 caminos. Entonces, ¿qué había hecho Orochimaru para lograr esto? No había ninguna duda, había integrado completamente el Rinnegan. Y aún así, gracias a su propio poder y tecnología, había logrado ocultar los ojos con patrones ondulados del Rinnegan. Un verdadero cuerpo de sabio, combinado con el Rinnegan, lo empujó terriblemente cerca del nivel del sabio de los 6 caminos. Y con su dominio del Senjutsu y la energía derivada del meteorito de Oshigakure, había obtenido el verdadero poder del nivel de los 6 caminos. Si bien no estaba a la altura del sabio después de haber sellado a Kaguya, fue suficiente. Al ver los 9 orbes negros manifestarse alrededor de Orochimaru, Yujito sintió una profunda inquietud. ¿Es invencible? Auge. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, una fuerza repentina la golpeó como un mazo, enviándola a volar. Los ataques invisibles se sucedieron rápidamente. Golpe tras golpe. Ella ni siquiera podía defenderse. ¿Esto, qué es esto? Auge. Una oleada masiva de chakra brotó de su cuerpo. Se estaba preparando para desatar el poder del 2 colas para liberarse del implacable asalto de Orochimaru. Pero antes de que pudiera reaccionar, su chakra desapareció abruptamente. Orochimaru ya había utilizado la técnica del dios del trueno volador, apareciendo ante ella en un instante. Un orbe buscador de la verdad, transformado en una vara negra, fue introducido directamente en su abdomen. Auge. Los ojos de Yujito se abrieron en estado de shock. Su chakra, tanto el de ella como el de 2 colas, estaba completamente suprimido. Como si lo hubieran borrado de la existencia. Sus fuerzas la abandonaron. Ella se desplomó sobre una rodilla, jadeando en busca de aire y agarrándose al suelo para sostenerse. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser tan rápido? El rumoreado dios del trueno volador. ¿Pero qué hay de los ataques invisibles anteriores? Los shinobi de Kumo que los rodeaban estaban igualmente desconcertados. Kakuzu también estaba luchando por procesar lo que acababa de presenciar. ¿Era este realmente el poder de Orochimaru? ¿Los Jinchuriki ya habían perdido? ¿Cuándo se volvió Orochimaru tan monstruoso? Mientras Kakuzu todavía estaba juntando las piezas, Orochimaru se agachó junto al caído Yujito. Ella intentó resistirse, pero su cuerpo se negó a moverse. Maldita sea, te lo dije, susurró Orochimaru, con un tono inquietantemente tranquilo, no eres rival para mí. Él retractó los orbes buscadores de la verdad. Antes de que la fuerza de Yujito pudiera regresar, colocó una mano sobre su pecho. Lanzamiento de fuego. Prisión celestial. Kumogakure, oficina de Raikage. ¿Qué acabas de decir? La furia del cuarto Raikage era palpable. ¿Yujito ha desaparecido? Sus subordinados se estremecieron bajo su mirada. Ese señor, la situación es, explícamelo. Ahora. Con voces temblorosas relataron los acontecimientos. Cuando terminaron, el Raikage golpeó una mano sobre su escritorio y se puso de pie. Bastardos, todos vosotros conmigo. Chocar. Rompió la ventana de la oficina y saltó, corriendo hacia el lugar a toda velocidad. Los Jinchuriki eran las armas definitivas de Kumogakure. Normalmente, las aldeas asignaban shinobi de élite para protegerlas en secreto. Pero Kumo era diferente. Los Jinchuriki tenían buenas relaciones con sus bestias con cola, y la cultura guerrera de Kumogakure generaba fuerza y resistencia.
El Raikage no veía ninguna razón para asignar guardaespaldas. Pero ahora, aceleró hacia el campo de entrenamiento habitual de Yujito, guiado por varios shinobi de Kuno que ya habían comenzado su investigación. Señor Raikage. ¿Cuál es la situación? Ese señor, aparte de señales de entrenamiento, no hemos encontrado rastros significativos. ¿Qué? Espera, hay más. Otro explorador se acercó apresuradamente. Raikage-sama, encontramos algo inusual. Llévame allí. Ahora. Con un movimiento borrón, el Raikage y sus hombres llegaron a un claro abierto. Allí, junto a dos huellas tenues, había un surco poco profundo en la tierra. Dentro de la ranura había un fluido extraño y viscoso. Raikage-sama, informó el explorador, según nuestro análisis, esto es la secreción de una serpiente. ¿Una serpiente? Tierra de sonido, jungla densa. Dos figuras vestidas con las capas negras características de Akatsuki se movían tranquilamente por el bosque. Junto a ellos se deslizaba una enorme pitón. No es tan grande como Manda, pero mucho más grande que cualquier serpiente normal. Para los estándares de la cueva Ryuchi, era de tamaño mediano. Sujeta a la parte superior de su cabeza había una placa de hierro reforzada, con 4 cadenas gruesas que aseguraban a Yujito a ella. Sus extremidades estaban atadas en las esquinas y su chakra permanecía completamente sellado. Ella apenas podía moverse. Pero ella todavía estaba viva. Después de todo, Orochimaru solo la había golpeado en el abdomen. Y el poder del orbe buscador de la verdad no había detonado. Para un Jinchuriki, tales heridas estaban lejos de ser fatales. Kakuzu, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del viaje, finalmente habló. Debo admitir que eso fue impresionante, Orochimaru. Miró a Yujito, todavía atado, antes de agregar. Un golpe. ¿Eso fue todo lo que hizo falta? HMPH. Ni siquiera el primer Hokage podría haber hecho eso en mi época. Orochimaru no lo negó. Tienes razón, dijo simplemente. El primer Hokage no pudo haberlo hecho. Kakuzu frunció el ceño ligeramente. Era una vieja reliquia. Había luchado personalmente contra Hashirama Senju. Y aunque la diferencia de poder había sido enorme, su declaración no era un engaño. Tal como un joven Onoki una vez se enfrentó a Uchiha Madara en batalla. Incluso si Onoki había estado aterrorizado en ese momento, el hecho era que había luchado contra Madara. Con un poder como el tuyo, ni siquiera el Rinnegan del líder te garantizaría la victoria, murmuró Kakuzu. Entonces dime, ¿por qué te uniste a Akatsuki?